Llegas por fin a la sala del trono. Ves ante ti un pasillo de unos 30 metros custodiado por decenas de estatuas de antiguos reyes. Y al fondo, un enorme trono de oro donde no hay nadie sentado. De hecho, toda la sala está vacía. De acuerdo, saco mi espada y avanzo hacia el trono. Pero con cautela. Espera, antes de empezar a caminar, haz una tirada de percepción. He fallado. Lástima, ¿no lo ves? Ya, pero ahora sé que hay algo. Ya no quiero avanzar. No, pero no lo sabes. Has fallado. Vamos a hablar de las tiradas de dados y los sistemas de reglas. Just get north to the old castle. En el anterior vídeo vimos qué son los juegos de rol. Si no lo habéis visto, os recomiendo empezar por ahí, así que os dejo el enlace aquí arriba y abajo en la descripción. En este vídeo vamos a profundizar un poco más en lo que es la base de los juegos de rol, es decir, el sistema de reglas y las tiradas de dados. Todo el mundo ha tirado alguna vez un dado de 6 caras, desde jugar al parchís con tu abuela hasta juegos más complejos. Pero en los juegos de rol tenemos mucha más variedad. Vamos a ver lo primero cómo se llama a cada uno de estos dados. En un juego común donde solo hay un tipo de dado, diremos simplemente tira el dado. Pero en rol, cuando tengamos que pedir una tirada a un jugador, le tendremos que especificar qué dado hay que usar. Tranquilos que no diremos tira el icosaedro. No nos complicaremos la vida y diremos simplemente tira un dado de 20 caras. De lo contrario, lo que os tirarán será la silla a la cara y os quedaréis sin amigos. Todo esto parece bastante obvio y no hace falta explicación. No obstante, en los libros la nomenclatura será diferente. Ahí, en vez de encontrar tira un dado de 20 caras, por simplificación nos dirán tira un de 20. ¿Que tenemos que tirar un dado de 8 caras? Pues tira un de 8. Y si tenemos que tirar 3 dados de 20 caras, pues tira 3 de 20. Hasta aquí yo creo que está bastante claro y estamos en un nivel de matemáticas más o menos asequibles. Sin embargo, esto puede complicarse un poco e incluirnos operadores. Es decir, podemos encontrar cosas como 2 más 1 de 8. ¿Esto quiere decir que tenemos que tirar 3 dados de 8 caras? No. Los operadores nunca afectarán al número de dados, siempre afectarán al resultado. Es decir, 2 más 1 de 8 significará tirar un dado de 8 caras y al resultado sumarle 2. Es exactamente lo mismo si lo ponen como 1 de 8 más 2. Lo mismo, no es tirar un dado de 10 caras en este caso. Tiras 1 de 8 y al resultado le sumas 2. Quizá no le veáis mucho sentido a esto, así que vamos a poner un ejemplo. Pongamos que nuestro personaje está intentando hacer un salto muy largo y por su propio físico no llegaría, así que un compañero le ayuda empujándolo. En este caso, miraríamos las reglas del juego y veríamos que, por ejemplo, la distancia a la que llegamos se determina aleatoriamente tirando 2 más 1 de 8. 2 porque es lo que el personaje saltaría naturalmente con su propio físico, lo cual no va a cambiar, y el más 1 de 8 que representaría el impulso extra. Si sacamos un 8, podría representar que nuestro compañero saca su máxima fuerza y un 1 podría representar que nuestro compañero resbala al empujarnos. Igual que hemos puesto el ejemplo de la suma, podréis encontraros restas, multiplicaciones y divisiones. Pero tranquilos que no os encontraréis cosas más complejas. Ahora que ya sabemos cómo llamar a los dados, vamos a ver cuáles tenemos. De menor a mayor tendremos primero el dado de 3 caras, que existen, pero lo más común será tirar un dado de 6 caras y dividirlo entre 2. Luego vendrían el de 4 caras, el de 6, el de 8, el de 10, el de 12, el de 20 y por último el de 100. Existen dados de 100 caras, pero lo que veréis más a menudo son estos dos dados, este que representará las decenas y este otro con las unidades. Si por ejemplo sacamos un 30 en este dado y un 6 en este otro, el resultado de la tirada será un 36. Si sacamos todo ceros, el resultado será 100. Recordad que aquí no hay 0, el número más bajo siempre es 1. Y sí, existe el dado de 2 caras, que vendría a ser tirar una moneda. Ahora que ya tenemos claros los dados con los que vamos a jugar, vamos a hablar de las reglas, lo que también se conoce como el sistema del juego. El ejemplo que os ponía antes de un salto con impulso me lo he inventado, pero es algo parecido a lo que os vais a encontrar en un reglamento. Todas estas páginas indicarán cómo confirmar y cuantificar todas las acciones, desde determinar aleatoriamente cuántos metros corre nuestro personaje,
hasta la diferencia de daño entre un martillo o un cañón. Como ya os podéis imaginar, estos valores no serán números fijos, sino que normalmente se calcularán en función de las características del personaje. Por ejemplo, la distancia recorrida al sprintar no será la misma si nuestro personaje es un niño o un adulto, o el daño que causará un hacha dependerá de la fuerza del personaje que la use. Como podréis comprender, las reglas no nos darán detalles para todas las acciones que puedan existir. Juegos más orientados a luchar tendrán más detalles en ese sentido, mientras otros detallarán mejor quizá cómo investigar. Pero siempre podremos encontrarnos en la situación en que queramos hacer algo que el reglamento no especifique. En ese caso, no tendremos más remedio que improvisarlo poniéndonos de acuerdo con el resto de jugadores. Lo que os podéis estar planteando es hasta qué punto el sistema tiene que reflejar la realidad. Por ejemplo, si nuestro personaje dispara, podremos decir, vale, pues con 4 o más matas al objetivo. Mientras que si decimos, tira primero para ver lo bien que apuntas, luego vamos a restarle el efecto del viento. Y por último vamos a ver lo gastada que está tu arma para ver si el cañón tiene alguna ligera desviación. Esto sería más realista, pero el juego sería muy lento y no necesariamente más divertido. En este sentido encontraremos juegos de todos los tipos. Algunos serán más detallados y milimétricos y otros tendrán un sistema más simple que se base quizá en el aspecto más narrativo del juego. En este caso ya será decisión vuestra ver qué tipo de juegos os gustan más. Dejando a un lado la complejidad del sistema y volviendo a los dados, normalmente los juegos basarán la mayoría de sus tiradas en un dado concreto. Por ejemplo, tendremos juegos donde casi todas las tiradas serán con el dado de 100 y solo unas pocas concretas con los otros dados. No tendría mucho sentido que para correr usemos el dado de 100, para observar el de 20 y para atacar el de 6. Eso solo confundiría a los jugadores y haría muy difícil cuantificar las cosas. Como os decía antes, es posible que os encontréis en situaciones en que vosotros mismos tenéis que improvisar tiradas. Y esto será mucho más simple si más o menos todas las tiradas siguen un mismo patrón. Es por esto que muchas veces encontraréis frases como este juego usa un sistema de dado de 100. También es común que varios juegos de una misma compañía usen el mismo sistema. Crear un sistema de juego que sea equilibrado y funcione bien requiere muchas horas de pruebas y análisis. Así que es entendible que como compañía quieras sacarle partido a esas horas y dinero invertidos. Obviamente nunca serán iguales al 100%, habrá que adaptarlos ligeramente, pero la base será la misma y eso será también algo beneficioso para los jugadores. Si ya sabes jugar a un juego, te será mucho más fácil aprender un juego nuevo basado en el mismo sistema que ya conoces. Quizá el sistema más popular ahora mismo sea el que se conoce como quinta edición de Dungeons & Dragons. Es posible que hayáis visto varios juegos basados en este sistema. En su momento, Wizards of the Coast, compañía de Dungeons & Dragons, decidió sacar este sistema de forma abierta de manera que cualquier compañía ajena a ellos pudiera sacar juegos basados en su sistema básico de reglas. Últimamente Wizards ha dado pasos bastante negativos. Bueno, más que pasos, han decidido avanzar a base de tirarse por precipicios, tomando decisiones que han afectado negativamente tanto a jugadores como a diseñadores de juegos. Ante la cantidad de quejas, y la pérdida de dinero, han decidido recular y no sé muy bien qué harán finalmente con la nueva edición que están preparando. Pero no os preocupéis que por suerte tenemos cientos de juegos y muchísimos otros sistemas y no hace falta nunca irse al más popular. Ahora que ya sabemos cómo se hacen las tiradas y cómo se traducen en la narrativa, lo siguiente sería aclarar cuándo se deben efectuar estas tiradas. Como ya hemos visto, las tiradas sirven para determinar primero si realizamos con éxito cierta acción y segundo para cuantificar el resultado de ciertos sucesos. Pero ¿tendría sentido hacer tirar a alguien cada vez que su personaje quiere caminar para desplazarse de un sitio a otro? ¿O tirar para ver cuánta agua sale de un grifo? La verdad es que esto no tiene mucho sentido, pero la respuesta es que depende. Quien tomará siempre la decisión será el máster. En el próximo vídeo ya veremos mejor la figura del máster. Pero de momento lo que os diré es que solo habría que tirar cuando sean situaciones no mundanas. Sí, todos tenemos un amigo que se cae caminando por la calle, pero nunca haremos tirar a un jugador que quiere que su personaje simplemente se desplace. Sin embargo, tendría mucho sentido tirar si por ejemplo quiere caminar sigilosamente detrás de alguien sin que lo descubran, o si tiene que caminar manteniendo el equilibrio al pasar por unas rocas mojadas. O con el ejemplo del grifo, si es un grifo normal, nunca tiraremos. Sin embargo, si están persiguiendo al personaje y tiene que llenar una botella lo más rápido posible, o si está en un lugar muy seco donde le está costando conseguir agua, ahí sí que tendría sentido. Por lo general, siempre será más dinámico si intentamos reducir las tiradas y las guardamos para situaciones más concretas. Pero como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, así que al final cada máster decidirá cómo prefiere jugar.
Espero que ahora tengáis más claro todo el tema de los dados y las tiradas. Ahora que ya sabemos todo esto, en el próximo vídeo profundizaremos en la figura del máster. No olvidéis darle me gusta a este vídeo y compartirlo con ese amigo o amiga que se cae caminando por la calle, y no os diré que os suscribáis porque ya sabéis todos cómo funciona YouTube y sois gente totalmente libre. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero hasta entonces, recordad cuidaros mucho y que la lechuga de la hamburguesa no cuenta como ración de verdura.